Hola y bienvenidos a esta pequeña clase de medicina china. Hoy tenemos que hablar de algo que en el desarrollo de mi investigación me ha resultado fascinante. Es la unión que está sucediendo cada vez más entre una práctica milenaria como la acupuntura con la tecnología de la neuroimagen. Todos nos hemos preguntado alguna vez cuando hemos sido pacientes o cuando hemos sido terapeutas especializados en acupuntura, ¿qué ocurre realmente en nuestro cerebro cuando se aplica? ¿Es un efecto real? ¿Es medible o es algo subjetivo? La ciencia lleva años intentando responder a estas preguntas, sobre todo desde los años 80. Y hay un reciente y para mí revelador estudio publicado en Neuroimaging Reports y que fue publicado por el equipo de Jingjia Khan, que nos da una de las claves más importantes hasta la fecha de la investigación en acupuntura. Es un estudio que no solo revela importantes descubrimientos en acupuntura, sino también en cómo estudiamos el cerebro. El trabajo se titula La influencia de los métodos de postprocesamiento y las bandas de frecuencia de resonancia magnética funcional en reposo. Puede parecer que es un título como, además de largo, increíblemente técnico, pero sus conclusiones son muy fáciles de entender. Vamos a intentar desglosarlo. Por lo que descubrieron, nos interesa que es crucial entender cómo la ciencia avanza y avanza tanto la tecnología como los procesamientos de esa tecnología. La pregunta central no es solo en este estudio si la acupuntura funcionaba, sino cuál es la mejor herramienta para ver sus efectos. Pensarlo de esta manera: si quieres fotografiar una galaxia muy lejana, no usas la cámara de tu móvil. Necesitas un telescopio, además necesitas un telescopio potente, y no solo eso, después de tomar la foto, necesitas filtros, necesitas programas especiales para ser capaz de revelar los detalles ocultos de la imagen que has tomado. Pues en neurociencia pasa exactamente lo mismo. Y este estudio es una comparativa de esos filtros y esos telescopios para ser capaces de observar el cerebro. Entrando en detalles, el equipo reunió a 28 voluntarios, es un grupo muy pequeño, 28 voluntarios sanos para investigar un punto de acupuntura que es muy conocido en su uso, Zhu Zanli, el 36 de estómago, se encuentra debajo de la rodilla. A estos voluntarios se les dividió en dos grupos de una manera muy inteligente para desarrollar este tipo de estudios. A uno se les aplicó acupuntura real y al otro se les aplicó acupuntura simulada. Es decir, se les aplicó una simulación que parece real porque se genera un estímulo parecido, pero es un estímulo solo dermatológico, no tiene efecto terapéutico. Esto es fundamental en ciencia para asegurarnos de que los efectos que vemos no son simple sugestión o efecto placebo. Antes y después de cada sesión, los cerebros de los participantes eran escaneados usando una técnica llamada resonancia magnética funcional en reposo. Esta técnica es como ponerle un micrófono ultra sensible a nuestro cerebro y ver qué es lo que está sucediendo. Ver lo que está sucediendo en este caso mientras no está haciendo ninguna tarea en particular. No se le pidió que resolviera un problema o que moviera una mano, simplemente se les escuchó en un estado de inactividad. En la actividad espontánea de fondo que tiene nuestro cerebro, en esas conversaciones no voluntarias. Concretamente, los investigadores se fijaron en las oscilaciones de baja frecuencia. Para entenderlo, imagina que son los ritmos lentos y profundos de la actividad cerebral. Es como el bajo de la orquesta neuronal. Y aquí es donde empieza lo más interesante de este estudio y que yo quería resaltar. Una vez que tienes esos datos del escáner, esa grabación del cerebro, tienes que analizarla. Y para ello, el equipo utilizó 3 filtros diferentes, 3 métodos diferentes de análisis distinto ante la misma exposición. El primero es el FALF. Es el método estándar, es el más utilizado para estas tareas.
El segundo que se utilizó es el Wobalet-Alf, un método conocido por ser muy estable. Es un método muy robusto, puede utilizar muchísima información, aunque quizá no es muy detallista. Y el tercero es el PERAF, un método más novedoso de última generación y que prometía ser mucho más sensible. Además, no solo escucharon toda la canción de la actividad cerebral, que es la banda de frecuencia convencional, sino que también aislaron y escucharon por separado diferentes como pistas, los tonos más graves, los medios y los altos, por así decirlo. La pregunta que se estaban haciendo, era un estudio sobre la acupuntura, pero también sobre los métodos utilizados, es: ¿veremos los mismos resultados con los tres métodos? ¿Importa a qué frecuencia del cerebro le prestemos atención o cambian los efectos de la acupuntura dependiendo de la frecuencia? La respuesta fue un rotundo no. Y eso lo cambia todo, tanto en lo que habíamos estudiado hasta ahora a lo que podemos estudiar de aquí en adelante. Lo primero y más importante es que la acupuntura real sobre Su San Li sí aumentó la actividad cerebral en las frecuencias lentas y lo hizo de forma mucho más marcada, mucho más evidente que la acupuntura simulada. Esto confirma que el efecto es fisiológico y es medible, no está mediado por el efecto placebo. Pero lo fascinante vino al comparar los diferentes filtros. El método estándar, el FALF, fue el mejor para detectar las diferencias entre la acupuntura real y la acupuntura simulada. Mostró claramente que tras la acupuntura real aumentaba la actividad en zonas como el giro frontal superior, una región clave para la función de conocimiento, para las funciones cognitivas. Sin embargo, el método Wobalet-Alf, que es el más estable, que os decía que es el más robusto, resultó ser menos sensible. Era como un micrófono que elimina el ruido, pero en el proceso de eliminarlo también elimina alguna de las señales que son más importantes, más relevantes, que dan más información. Y entonces llegó la estrella del estudio, el último, el tercero, el método PERAF. Este método demostró ser el más sensible de todos. Fue capaz de detectar frecuencias que los otros no habían detectado, fue capaz de detectar cambios que los otros pasaron por alto. Y aquí viene un hallazgo increíble. Reveló cambios de actividad no solo en la materia gris, que es donde están la mayoría de las neuronas y donde se habían sacado la mayor parte de los estudios en resonancia magnética sobre la acupuntura, sino que también afectaba a la materia blanca. La materia blanca son básicamente los cables que conectan las diferentes regiones del cerebro. Tradicionalmente se pensaba que era una estructura más bien pasiva, pero gracias a métodos tan sensibles como los PERAF estamos descubriendo que es increíblemente activa y dinámica. Y la acupuntura parece influir de una manera directa en ella, incluso sobreestimulada la materia gris. Por último, el estudio confirmó que los cambios eran más visibles en ciertas bandas de frecuencia, sobre todo en la convencional y en una subbanda específica llamada Slow 5, lenta de tipo 5. Esto significa que para escuchar el efecto de la acupuntura tenemos que sintonizar la radio en la emisora que sea correcta. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la gran conclusión? Pues la conclusión es doble y realmente es muy relevante. Por un lado, este estudio aporta una evidencia sólida de que la acupuntura en Su San Li modula la actividad espontánea del cerebro, la red neuronal por defecto. Incluso en las autopistas de información de la materia blanca, que son las grandes interconexiones más profundas. Y la otra lección, quizá es más metodológica, nos enseña que en ciencia la herramienta que usas para observar define la realidad que encuentras. No existe un mejor método en abstracto.
FALF, que es la primera, es ideal si quieres comparar dos grupos, pero la tercera, PERAF, es la herramienta más indicada si quieres explorar con la máxima sensibilidad y descubrir cosas nuevas como los efectos de la acupuntura en la materia profunda del cerebro. El método intermedio, el Wawel-Alf, puede ser útil si buscas estabilizar por encima de todo. Este trabajo para mí lo considero fantástico porque es un ejemplo de cómo la ciencia debe autocorregir y refinar. Nos obliga como comunidad científica a no dar nada por sentado, a preguntarnos constantemente, ¿estamos usando el telescopio adecuado para lo que queremos ver? Gracias a estudios como este, estamos pasos más cerca de entender los complejos mecanismos que conectan los estímulos acupunturales con nuestro cerebro, uniendo por tanto la sabiduría ancestral con el rigor del método científico en el siglo XXI. Gracias a todos por acompañarme. Esto es Clase de Medicina China. Hasta la próxima oportunidad. Seguirnos en este canal.